Meterla así, arriba. Vale. No, son todos tres. No tienes de todos. Yo, cuando hice mi máster, nos enseñaron a leer la Biblia prestando atención al contexto. Léelo en contexto. ¿Qué significa en su contexto? ¿Cómo nos informa el contexto? Pero no es simplemente un contexto, muchas veces. Por ejemplo, el contexto histórico, que tiene que ver con cuándo se ocurrió este pasaje, esta historia en la historia del mundo o en la historia de Israel o lo que sea. O el contexto literario. ¿Cómo se conecta este pasaje con los anteriores y los siguientes? ¿Qué está haciendo el autor con este pasaje a lo largo de su obra? O el contexto bíblico, es decir, ¿cómo se conecta este pasaje a los de otros libros de la Biblia? Y cada uno de estos contextos tiene su valor y merece nuestra atención. Bueno, aplicándolo a Juan 8:12. El contexto histórico es la fiesta de los tabernáculos. Y nos dice esto en 7:2 y 7:37. Y esta era una de las tres fiestas principales de los judíos. Una de las tres fiestas principales que vinieron los judíos a Jerusalén para celebrar. Bueno, uno de los más importantes. Y tiene que ver con la historia de los israelitas pasando de Sinai a la tierra prometida durante 40 años. Y este contexto es muy rico. Hay mucho allí que merece nuestra atención. O el contexto literario. El tema de luz y tinieblas en Juan ya se mencionó en 1:4 y 5. A ver si lo tengo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Pues Juan usa estos temas, estas imágenes de luz y tinieblas a lo largo de su libro. Y es otro contexto que merece nuestra atención. Pero hoy no nos centramos en aquellos contextos. Hoy nos centramos en el contexto bíblico. ¿No? ¿Avanza? Ahí sí. ¿Qué es el siervo de Yahvé? Y Yahvé es el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. Normalmente en nuestra Biblia se traduce como Señor con S mayúscula, pero en el hebreo, es el nombre personal de Dios, es Yahvé. Por eso puede decir Yahvé, el Señor. El siervo de Yahvé del libro de Isaías. Y no quiero que me acuséis de inventar alguna conexión. Vamos a mirar cómo se conecta Juan 8:12 con dice los cantos del siervo en Isaías. Tenemos Juan 8:12 aquí. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Isaías 42:6 tenemos al final
bueno, yo te formé, yo te constituí como pacto para el mundo, como luz para las naciones, para el mundo. En 49:6 de Isaías, también dice, yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Aquí tenemos una luz brillando en todo el mundo. Bueno, y lo que está haciendo aquí Jesús es, como es rabino muy bueno, era esta costumbre de los rabinos citar una idea o un versículo del Primer Testamento. Y digo Primer Testamento del Antiguo Testamento por un profe mío que me lo enseñó y luego les cuento. Pero cuando los rabinos citan al Primer Testamento, muchas veces citan un versículo o una parte de un versículo. Y no es solamente el trozo que citan que quieren que prestemos atención. Normalmente es todo el pasaje en el Primer Testamento. Por ejemplo, Jesús lo hace en Mateo 27:46. Cuando está en la cruz, dice Elí, Elí, lema sabachthani, que está citando a Salmo 22:1. Pero si vas a Salmo 22 y lo lees entero, bueno, tiene que ver con la experiencia, con lo que está pasando Jesús en el momento. Y termina Salmo 22 con todo el mundo alabando a Dios y glorificando a su nombre. Pues Jesús tenía esta costumbre de citar un trozo, pero quiere que prestemos atención a todo el texto en el Primer Testamento. Pues en este caso es un contexto de 4 pasajes. Y los cantos de siervo no he puesto en la pantalla, pero son, si queréis notar, Isaías 42:1-7, Isaías 49:1-7, Isaías 50:4-9, y lo más conocido es 52:13 hasta el fin del capítulo 53. Y esos 4 pasajes son los cantos del siervo. Bueno, pero primero, más contexto. ¿Qué nos enseña el contexto de Isaías y el contexto de Jesús? ¿Qué tiene que ver entre ellos? Bien, está bien, hombre. ¿Qué me haces? Ok. Isaías 40:52 es una mezcla de profecías. No es una historia literaria impuesta, fácil de leer. No, es una mezcla de profecías entregado por el profeta durante unas décadas de la historia de Israel. Pues es un poco difícil navegar estos capítulos. Y los tipos de profecías incluyen advertencia, juicio, castigo, compasión y redención. Y, por ejemplo, de advertencia, es que Dios estaba advirtiendo a los israelitas de dejar su idolatría y su infidelidad a Yahvé y volver a seguir a él. Bueno, los de castigo, juicio, es
cuando Dios condena a Israel por esa infidelidad. Y otros son de compasión, que el castigo de Dios no durará por siempre. Y el último tipo es redención, que da la visión de un futuro en el que Israel se va a restaurar a su gloria, a su tierra, a Jerusalén. Y van a recibir todas las bendiciones prometidas en el pacto de Éxodo y de Deuteronomio. Pero la historia de Israel, que coincide con esas profecías, no salió exactamente igual a la profecía. Era una historia de infidelidad, advertencia, dureza, que los israelitas no habían prestado atención a la profecía. Exilio. Babilonia había venido, lo ha cogido, han llevado a los israelitas a Babilonia, fuera de su tierra, que es un castigo del pacto. Y redención. Bueno, cuando los persas habían conquistado a Babilonia, los israelitas habían encontrado un favor en los ojos de Ciro. Y él ha permitido que volvieron a su tierra, que reconstruyeron Jerusalén, el templo, pero faltaba algo. Faltaba algo. Y seguía la historia de Israel. Luego tenían que luchar contra los seleucidas, así en español, seleucidas. Y luego, bueno, habían ganado un poco de independencia, pero luego Herodes había venido y han puesto Judea debajo de los romanos. Pues en el tiempo de Jesús, los israelitas se encontraron todavía en el narrativo de Isaías. Sí, bueno, había exilio, había una cierta restauración a la tierra, pero no, estaban esperando, seguían esperando la redención y restauración prometida. Y así es el contexto de Isaías y también de Jesús. En aquel día que estaba allí al lado del templo, diciendo a la gente, soy la luz del mundo, la luz del mundo. Bueno, ¿podría el verdadero siervo ponerse de pie? En Isaías 40:52, la mayoría de referencias a un siervo habla de Israel. Israel era, primeramente, el siervo de Dios. Y con esto, Dios tenía planes que cumplen unos requisitos, pero una vez y otra vez y otra vez habían fallado. Por ejemplo, en Isaías 42:19-20. Qué fuerte. ¿Quién es más ciego que mi siervo y más sordo que mi mensajero? Hablando de Israel. ¿Quién es más ciego que mi enviado y más ciego que el siervo del Señor? Tú has visto muchas cosas, pero no las has captado. Tienes abiertos los oídos, pero no oyes nada. Y tenemos, bueno, aquí son todos los versículos en que se habla de Israel como el siervo. Y vemos que el siervo no está cumpliendo su misión. Pero
entra un siervo misterioso en estos 4 cantos. No lleva nombre, y aunque a veces se refiere a ese siervo como Israel, es obvio que no es Israel, porque su misión es redimir a Israel. Pues, ¿quién es este siervo? Pues Jesús está usando todo este contexto en este momento. ¿Y qué quiere enseñarnos? ¿Qué quiere enseñarnos Jesús usando este contexto del siervo de Yahvé en Isaías? Bueno, hay muchas cosas. Y yo puedo predicar como 4 predicaciones sobre cada uno de estos casos. Pero tengo 3 cosas. El siervo es enviado por Dios con su autoridad y su espíritu. Por eso no fallará. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu, llevará justicia a las naciones. En 50, en el versículo 7. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré guiado. Por eso endurecí mi rostro con el pedernal, y sé que no seré avergonzado. De allí recibe Jesús su fortaleza. Conociendo a Dios, su Padre, y sabiendo que Él le había enviado. Y envió, puso su espíritu en Jesús para cumplir la misión. Y esta es la ironía de Juan 8. Porque si seguimos leyendo Juan 8, ¿qué dicen los fariseos? Cuestionan la autoridad de Jesús. Y Jesús ya había dado esta pista. Yo soy el siervo de Dios. Así que tengo toda la autoridad de Dios. El Espíritu está conmigo. No temo de nada. Pues, ¿qué me dices? Pero los fariseos dicen, tú te presentas como tu propio testigo. Así que tu testimonio no es válido. No, es válido de Isaías. Está cumpliendo la misión de Dios. Y si los fariseos habían prestado atención a lo que estaba diciendo Jesús, y este contexto bíblico, no hubiera dicho esto. Bueno, segundo, el siervo ofrece salvación al mundo. En Isaías 49:6, no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. El énfasis que vemos en el Nuevo Testamento sobre salvación para todo el mundo, misiones a todo el mundo, no es nuevo. De hecho, está retomado del Primer Testamento. Aquí en Isaías vemos que la misión de Dios era para que todo el mundo le conozca. Y pues no es nada nuevo. Y los israelitas, si lees, por ejemplo, Deuteronomio, Éxodo 19, pasajes así, los israelitas iban a ser un ejemplar al mundo. Es que Dios quería
que Israel sea una luz para las naciones. Y lo que pasa es que la misión de Dios se va a cumplir sí o sí. Depende de con quién lo va a cumplir. Bueno, tercera. El siervo sacrificará a sí mismo para cumplir la misión de Dios. Jesús ya sabía que tenía que sacrificarse. Y estaba dando pistas a sus discípulos, a los fariseos, a los demás, que se iba a sacrificar. Porque así es la mayoría del último canto del siervo, de 52, 13 a 53, 12. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Bueno, sí. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su ira hasta la muerte. Y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Mira, yo soy el tipo de hombre que si tengo que pasar por algo difícil, de hecho no quiero saber la dificultad antes de que entre en ello. Es que me gustaría llegar al momento y adaptarme sin el previsto de, bueno, eso va a ser difícil. Jesús no era así. Él sabía lo que le iba a pasar. Y seguía en ello. Es impresionante. Bueno, tengo cosas así. Entonces, aplicación. ¿O qué nos importa? O tengo un amigo rameño que dice, ¿y ya para qué? Hay algo que se ocurre en Isaías después del capítulo 53. Se muere el siervo y después de 53 no habla nada más de un siervo. Habla de los siervos. No se ocurre siervo en singular en 54 y adelante. Solo en plural. Y si quieres decirlo en esta manera, solo habla de los siervos del cielo o de Dios. Entonces, si estamos en Cristo, si seguimos a la luz del mundo, somos estos siervos. Y de lo que habla en el resto de Isaías, se refiere a nosotros. Entonces, ¿qué nos enseña Isaías a nosotros, a nuestra propia responsabilidad, bendición? Bueno, tres cosas. Las descalificaciones anteriores no se descalifican nada más. Isaías 56, 4 a 7. Y justo antes, en versículo 3, hay dos personas, extranjeros y eunucos. Y dicen, y dan razones por qué no se puede juntar con la gente de Dios. Dice, no soy más que un árbol seco,
es su excusa. Y el Señor, Yahvé, me excluirá de su pueblo. ¿Y qué dice Yahvé? A los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, le concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor, a Yahvé, para servirle, para amar el nombre de Yahvé y adorarlo. A todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, les llevaré monte santo, los llenaré de alegría, casa de oraciones. Las descalificaciones de antes no sirven nada más. Tal vez hay alguien aquí que dice, no, soy de una familia así, o tengo mis historias, o no, bueno, no, tienes tus excusas y no vale. No vale. Entonces, la segunda parte de este, y no lo he mencionado antes, es Jesús estaba dando una invitación. No obliga a nadie. No obliga a nadie. Él dice, mira, soy la luz, ¿me sigues? ¿Andas en la luz? ¿En luz? ¿Te quitas de tinieblas? Aquí estoy, ven. Y podemos rechazarlo, la oferta. Pero la invitación está abierta a todo el mundo. Segundo, el siervo ofrece salvación al mundo, pero no solo salvación. ¿Quién de entre vosotros teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre de Yahvé y dependa de su Dios. Seguir a Jesús es confiar en Dios, es depender de Dios. No confías ni dependes a nadie o nada una vez. Mis hijos dependen de mí, aunque no quieran admitirlo. Dependen de mí, porque si su madre y yo no compramos comida, no hay comida en casa. Si no pagamos la renta, no hay piso. ¿Sí? Depende de nosotros. Pues Jesús, y hago este punto porque hay un error que es fácil que podemos creer. Es, vale, Jesús me da salvación cuando me muero y hasta ahí muy bien, porque vivo mi vida y ya está. No, hay esa expresión en el Primer Testamento, es que seguir el camino de Yahvé. Es esa expresión que está usando Jesús. Y seguir a un camino de alguien es vivir prestando atención a su ejemplar, haciendo como hacen ellos. Es seguir a alguien, es una relación. No es una lista de haces esto, que no hagas esto. No, es una relación. Y así es la vida a la que llama Jesús. Nos llama Jesús. Me queda un...
los siervos de Dios tienen un trabajo. En el último capítulo de Isaías, dice, en Isaías 66, 18 y 19, yo, Dios, estoy a punto de reunir a gente de toda nación y lengua, vendrán y verán mi gloria. Les daré una señal, y algunos de sus sobrevivientes, refiriéndose a los siervos de Dios, los siervos, los enviaré a las naciones, a Tarsis, Pul, Lidia, Tubal, Grecia, y a las costas lejanas, que no han oído hablar de mi fama, ni han visto mi gloria. Ellos, siervos, anunciarán mi gloria entre las naciones. Como he mencionado antes, que la misión global de Dios no era nuevo en el Nuevo Testamento, tampoco es la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Está aquí, en Isaías 66. Y me encanta que Pepe antes, hablando de este Nuevo Testamento de Yevadí, había mencionado que este Nuevo Testamento, que sí sirve para ayudar a la gente en el norte de África, pero no tiene que salir de Europa para servir, para alcanzar a las naciones, para dar la luz de Jesús a las naciones. Está aquí, en España, Luxemburgo, Bélgica. Entonces, Dios ha hecho algo maravilloso en su vida. Es que ha traído las naciones a nosotros. Es que ni tienes que mudarte a Tailandia, una isla lejana. Están aquí. Están en esta... porque yo no soy de España. Y hay otro que no... que tampoco. Bueno, mira, que Dios es sabio. Y su sabiduría sobrepasa la mía. Bueno, cuando Jesús se identifica con el siervo de Isaías, no es un mensaje para solo para los que no conocen a Él, o solo para los que conocen a Él. Ya hay algo aquí para todos. Si no conoces a Jesús, te invita a dar en su luz, a seguir a Él. Está abierta la invitación. Para los que ya conocen a Él, bueno, nos da un trabajo. Y tal vez, bueno, es fácil, tal vez hemos entrado los cristianos en ese error de pensar, bueno, voy sano y salvo, no tengo que hacer nada más. No tengo que seguir a Jesús diariamente. Bueno, no puedo hablar por vosotros, pero eso me ocurre casi cada día. Entonces, vuelvo. Wow, ¿qué tal? Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en ningún lugar, sino que tendrá la luz de la vida.